que hemos estado tomando como base, quiero hablar en esta mañana de una iglesia sin mancha. Amén. Efesios 5, que es la escritura que hemos estado tomando como base. Gloria a Dios. Efesios 5. Vamos al 26 directamente. Vamos a leer 26 y 27. Un renglón anterior decía, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Quiero hoy hablar acerca de una iglesia sin mancha. Amén. Quiero pedir al Señor que la hable a nuestras vidas. Bendito sea, Señor, aleluya, su santo nombre. El propósito de Cristo, aleluya, al entregarse a sí mismo por la iglesia, o sea, por nosotros, es con el propósito, hermano, de prepararla, de preparar a su iglesia para el día que Cristo venga por segunda vez. Recuerda que estábamos hablando el día viernes. Nuestro Señor Jesucristo viene por segunda ocasión, viene pronto, viene muy pronto. Hay muchas señales, hermano, que ya marcan la evidencia de que nuestro Señor Jesucristo está por volver. Amén. Y el Señor, hermano, se entregó a sí mismo por nosotros. Y uno de los propósitos, amén, ayer hablamos acerca de los dobleces, de que el Señor quiere quitar esos dobleces de nuestro corazón, pero hay otro propósito también, y es el que el Señor quiere que nuestra iglesia, que la iglesia de Él, sea una iglesia sin mancha. Y cuando hablamos de la iglesia, hermanos, se emplean algunos simbolismos, algunas palabras, amén, que muestran qué es la iglesia, y la palabra del Señor muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí se bañaron hoy en la mañana? Gloria a Dios. Nos bañamos, amén, porque nos ensuciamos constantemente. Nos echamos desodorante, ¿no? Pero a veces no es suficiente, no, necesitas un baño, ¿no? Echas un bañito, amén, te lavas los dientes, te lavas el cabello, te echas gel, ¿no? Te echas talquito, ¿no? Y vuelves a sudar. Y es necesario volverse a bañar. Y es necesario estar constantemente aseando nuestro cuerpo, ¿sí o no? Gloria a Dios. También, hermano, la palabra del Señor muestra, bueno, ¿por qué lo menciono? Porque como iglesia necesitamos estarnos limpiando constantemente. Amén. Como decía el pastor hace rato, no hay planchado permanente, tampoco hay limpieza permanente. Así de que ya te limpiaste una vez y ya puedes estar limpio. Eso no puede ser así. Amén. Y la iglesia también es la esposa de Cristo. ¿Sí dice así la palabra? Amén. Dice, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. Amén. Imagínate una esposa toda sucia, mugrosa, que se vista de lino fino. No. El Señor viene, la limpia primero, la prepara para que pueda vestirse con esas vestiduras de gala, ¿sí o no? Para el día de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice, Él se entregó a sí mismo por ella para limpiarla, amén, para purificarla, amén, para presentar a una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Cuando hablamos de lavamiento, hermano, nos viene a la mente la palabra lavar, ¿sí o no? Inmediatamente. Y cuando tú metes, hermano, ¿cuántos lavan aquí trastes? ¿Lo lavas con agüita nada más? ¿Qué necesitas? Un jabón, un detergente, ¿sí o no? Entonces no es solamente, hermano, que las cosas se sumerjan en el agua, sino que necesitan un agente limpiador. Y el agente limpiador de nuestras vidas es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús el que limpia nuestras mentes, es Cristo Jesús el que limpia nuestros corazones. Amén. No es el hecho, hermano, de que usted simplemente venga a la iglesia, y qué bueno que usted está aquí el día de hoy. Amén. Pero necesitamos un encuentro personal con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. En el antiguo Oriente, cuando una novia se iba a casar, entraba a un tipo de ritual, por así llamarlo de una manera, un baño ceremonial que se le llamaba lavamiento. Entonces las novias antes de casarse tenían que entrar a un baño ceremonial. Ellas entraban y pues había una preparación, había toda una limpieza, amén, y eso era indispensable antes de poder casarse, amén.
Y la iglesia, hermano, está en ese proceso. Amén. Nosotros como iglesia somos un grupo de personas, amén, que venimos de una, o no venimos, estamos en una sociedad corrupta. ¿Sí me explico? Vivimos en medio de un mundo perverso, en donde constantemente, hermano, estamos recibiendo la influencia, amén, contaminante, aleluya, de un mundo hostil, de un mundo perverso, constantemente, constantemente, hermano, nosotros nos ensuciamos. Quizá hoy venimos aquí, hermano, con nuestras ropas limpias, pero la ropa externa, pero el corazón puede estar sucio. ¿Sí está claro eso? Entonces, hermano, Cristo se entregó a sí mismo por ella y nosotros necesitamos que el Señor limpie nuestros corazones. Hay una escritura en el Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. A ver. Acá. Ok, me había confundido de hoja. Sí, está bien. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Con qué limpiará? Hablábamos hace rato, hermano, acerca de que el agente, ¿qué es? Cristo Jesús. Dice, ¿con qué limpiará? Amén. El joven su camino, dice, con guardar tu palabra. Cuando se habla de la palabra, hermano, se está hablando de Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Amén. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos encontrándonos con Cristo Jesús. Usted puede encontrar, hermano, en los evangelios a Cristo Jesús, pero usted también lo encuentra en Génesis y usted lo encuentra en Éxodo. ¿Sí me explicó? Y en cada uno de los libros, de los 66 libros de la Biblia, usted encuentra a Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros necesitamos a Cristo Jesús para que Él limpie nuestras vidas. Hay algo interesante ahí, hermano, si usted ve en el versículo 9, no sé si su Biblia lo tenga, pero arribita del versículo 9 hay una palabra en hebreo que dice bet. ¿Sí dice así su Biblia? Nosotros tenemos un abeto. Los hebreos tenían algo que se llama alefato. ¿Ven? Y dice, si usted ve en el versículo 1 dice alef, en el versículo 9 dice bet, en el versículo 25 en la parte de arriba dice dalet o dalet, ¿no? Y está hablando de cada una de las letras del alefato o del alfabeto, ¿no? Hebreo. Y la palabra bet, hermano, significa, el significado de bet es casa. Amén. Casa. Eso es muy interesante, hermano. Porque la casa, amén, nuestra casa es esto, es nuestro ser. Amén. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el Señor viene, hermano, a limpiar su iglesia y viene a limpiar nuestra casa. Amén. Viene a limpiarnos a nosotros. En Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amén. Vamos a leer así nada más. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces aquí, hermano, hay dos elementos que quiero resaltar. Y uno es la palabra limpieza. Dice, ¿con qué limpiará? Amén. Cuando se refiere al joven, no se refiere únicamente al joven de edad, sino a cada uno de nosotros. O sea, quiero resaltar dos palabras. Una, limpiar. Y la otra palabra que quiero resaltar es pensamiento. Amén. Dice aquí en el versículo que acabamos de leer. Amén. 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los escritores bíblicos ocupaban la palabra corazón, amén, para mente. ¿Sí está claro? O la palabra mente para corazón. O sea, había una relación entre la mente y el corazón. Era lo mismo. Y no quiere decir que el corazón piensa. Amén. Pero hermano, en el corazón está hablando del centro, de la esencia, del núcleo de cada uno de nosotros. ¿Sí está claro? Usted ha visto, por ejemplo, las manzanas. Tienen adentro, ¿qué tienen? Semillas, hay un centro, hay un corazón, ¿no? Y en el corazón de la manzana están las semillas. ¿Y las semillas qué es lo que producen? Producen vida, producen manzanas. Se agarra las semillitas, las siembra ahí, va a tener más manzanas. ¿Sí o no? Entonces lo que hay en el centro de cada uno de nosotros va a producir algo.
Amén. Nuestros pensamientos, nuestro corazón produce algo. ¿Produce vida o produce muerte? Muy importante, hermano. Y yo quiero que usted esté entendiendo esto, hermano, porque, hermano, lo que pensamos va a producir algo. Muerte o vida. Y necesitamos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Amén. El diablo es especialista, hermano, en contaminar la mente. Amén. El viernes en la noche estábamos platicando, cenando, y me hablaba la hermana Laura, hermano, pastor, cuidado, hay pensamientos, el diablo está trabajando constantemente, el diablo está ocupado en esto, en contaminar nuestros pensamientos, contaminar nuestra mente. ¿Sí está claro? Y dice la palabra que tal, amén, lo que somos en nuestra mente, cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Entonces, cuando hablamos de la casa, cuando hablamos de Bet, estamos hablando, aleluya, de que nuestra vida tiene un centro, que nuestra casa tiene un centro, y ese centro es nuestro corazón. Pero ese corazón, hermano, se alimenta a través de pensamientos. ¿Sí está claro? Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha contaminado su corazón? ¿Alguna vez? ¿Su corazón se ha contaminado? ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted ha tenido malos pensamientos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se contamina nuestra mente? ¿Cómo se contamina? ¿Cómo es que usted dice, ok, sí he tenido malos pensamientos, sí me he contaminado? ¿Cómo se contaminó? Por la vista, ¿qué más? Por lo que escuchamos. Hay sentimientos, ¿no? Sentimientos, hay emociones. Comúnmente, hermano, es a través, amén, de la vista, a través de lo que escuchamos. Son pensamientos. Puede ser, o sea, una imagen te genera un pensamiento. ¿Sí o no? Yo no sé, hermano, si usted alguna vez, yo cuando era chico, había unas caricaturas en revista. Me iba yo a bolear los zapatos luego, y los boleros tenían ahí las de vaqueros. ¿No le tocó a usted? Ahí están los cuentos de vaqueros, ¿no? Y ahí tienen a las muchachas ahí. Y desde chico uno ya está contaminando su mente, ¿sí o no? Amén. O sea, imágenes, pensamientos, amén, conversaciones empiezan a contaminar nuestra mente. Amén, ¿sí o no? Entonces el diablo, hermano, va a empezar a sembrar constantemente pensamientos para contaminar el cuerpo de Cristo, para contaminar a su iglesia. El propósito de Cristo Jesús es entregarse por su iglesia para presentar una iglesia sin mancha. Pero ¿sabes lo que está haciendo el diablo constantemente? Buscar que su iglesia se manche. Y no me estoy refiriendo únicamente a las acciones, sino a través de los pensamientos. Porque cuando el diablo logra sembrar un pensamiento, hermano, ya tiene media batalla ganada. ¿Sí o no? O sea, del pensamiento a la acción hay un paso muy, muy, muy corto. O sea, ya si el diablo ya te sembró ese pensamiento, hermano, de ahí a que lo hagas, ya estamos hablando de una cosa de nada, ¿sí o no? Usted puede ver las noticias del joven que compró unas armas y fue a matar a gente, ¿no? Primero publicó, voy a hacer esto. Ya lo tenía en la mente. ¿Y cuánto tiempo después pasó? Minutos, ¿no? O sea, obviamente cumplió 18 años, compró sus armas, pero publicó, se comunicó con alguien, dijo, voy a matar a mi abuela. O sea, lo dijo, lo pensó. Entonces, cuando su abuela se le atravesó, no fue casualidad, ay, se me salieron los balazos. No, ya lo tenía aquí en su mente. Y el diablo había sembrado un pensamiento. ¿Sí está claro? Entonces, el diablo va a sembrar pensamientos. Cuando el diablo se presentó con Eva, ¿qué fue lo que hizo? Le sembró un pensamiento. La contaminó. ¿Sí está claro? Hebreos 1:13. Perdón, Santiago, discúlpeme. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, es el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da, ¿qué dice ahí? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que el pecado, hermano, nace primero o se engendra en la mente. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento baja al corazón y entonces lo que somos en el corazón, eso somos. Amén. Entonces hay un paso, hermano. Hay un paso entre la mente y el corazón. Hay una conexión. ¿Sí está claro? Hay una vía, hay un camino que conecta la mente y el corazón. Y cuando el corazón ha arropado esa palabra, entonces esa palabra da a luz. Y cuando somos seducidos por nuestras concupiscencias, que significan bajas pasiones, entonces damos a luz la muerte. O sea, los actos vergonzosos. Si usted ha leído Romanos capítulo 1, dice que el Señor los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, ¿quiere decir que el Señor fue malo? No, simplemente el Señor dijo, ok, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Yo he estado deteniéndote, yo he estado tratando de limpiarte, yo he estado tratando de limpiar tu corazón, de darte alertas, pero no quieres. Pues entonces hay la libertad para que entonces tú hagas lo que ya has deseado en tu corazón. ¿Sí está claro eso? O sea, eso de que, ¿por qué hiciste esto? Pues no sé. No, es que ya había algo en mi corazón. Ya había algo en el pensamiento. ¿Sí? Que se permitió que se alojara en el corazón. Y la palabra camino, ¿no? Eh, dice, ¿con qué limpiará el joven? ¿Qué dice? Su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Amén. Y cuando hablamos de camino, podemos hablar de nuestro caminar, de nuestro diario andar. ¿Sí está claro? Sí entendemos eso por camino, ¿no? O sea, ¿qué camino me lleva de aquí al fuerte? Bueno, salgo, agarro hacia la izquierda, doy vuelta en la esquina, ¿no? O sea, eso habla de un camino. Pero hablaba hace un momento acerca de que hay un camino entre la mente y el corazón. Hay un camino. Para evitar, hermano, que de la mente baje al corazón, el Señor está queriendo limpiar ese camino. Amén. Y hay una palabra hebrea para camino, y la palabra hebrea o el significado del camino en hebreo es surco. Surco, que es un sendero. No sé si alguien ha visto alguna vez en algún ranchito, en algún pueblito, que no hay precisamente caminos, pero hay una carreta que ha estado pasando por ahí constantemente, ¿sí? Y hay pasto que ha crecido alrededor, pero en medio hay una rodada, ¿no? Y esa rodada, ese camino ha hecho un surco. ¿Sí me explico? No está liso ese camino, sino que hay hendiduras, ¿no? Y por ahí, hermano, ya se sabe, ese es el camino. Amén. Entonces, ese surco, esa hendidura que se hace en la tierra, amén, también se refiere al tipo de hendiduras o al tipo de surco que hace un agricultor cuando va a sembrar una semilla, ¿sí o no? Agarra unos bueyes, le pone las yuntas, le pone el arado y entonces empiezan a caminar y empiezan a hacer un surco en el camino. ¿Y para qué son esos surcos? Para sembrarle las semillas, ¿sí o no? ¿Sí está claro? Entonces, en el contexto espiritual, hermano, el diablo quiere hacer surcos. Amén. Quiere hacer autopistas, quiere hacer caminos, aleluya, en donde él se va a ocupar de sembrar sus semillas, de sembrar pensamientos corruptos. Amén. De sembrar pensamientos de todo tipo, de desánimo, ¿no? De miedo. ¿Cuántos de aquí, decía hace rato la hermana, me agarró un espíritu de miedo? O sea, a veces, hermano, nos asaltan pensamientos de miedo, pensamientos de duda, de desconfianza, pensamientos de avaricia. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces, hermano, cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Nos viene a la mente, pues la fornicación, el adulterio, la pornografía, pero hay diversidad de pensamientos, amén, que necesitan ser limpiados. No sé si usted conoce, allá en China hay gente que todo lo malinterpreta. ¿Sí o no? Allá en China, ¿ven? Que todo le ofende, ¿sí o no? Que se sienten de todo acusados, señalados.
Alguien podría estar diciendo, sí, eso lo dice el pastor porque seguro ya le dijeron. No lo conozco, no le conozco a usted, pero Dios le conoce. Y Dios conoce nuestra necesidad. Y nosotros, hermano, nos sentimos constantemente acusados, señalados, menospreciados. ¿Sí me explico? O sea, ¿de dónde nace ese pensamiento de lástima propia? ¿De dónde nace ese pensamiento de persecución? ¿Se ha conocido personas que sienten que todo el mundo le está persiguiendo? ¿No? Ay, aquí viene alguien, yo creo que me van a secuestrar. Corro mejor antes de que... Mi hermano George, amén. Aleluya. Es que hay algo en el corazón de las personas. Amén. Y Satanás está trabajando en esos surcos, llenándolos de inmundicia. Amén. Y tristemente, la iglesia de Cristo, tristemente, hermano, olvida esto o no está consciente de esto, que vivimos en un mundo altamente contaminado. Nos subimos al camión y el camión, ¿qué tiene puestas? Las alabanzas, ¿no? Trae puesto, hermano, realmente que llámeme antiguo, amén, pero la música de hoy no la soporto, no la tolero. Los reggaetoneros y todo eso realmente que necesitan salvación también. Amén. No me gusta. Yo no soy muy bueno, hermano, para escuchar. Yo puedo estar escuchando ahí la música, escucho el punch, pero no logro entender las palabras. Pero de repente, hermano, si por algún momento le presto atención, dicen cada cosa, ¿no? Y eso, hermano, está siendo inyectado. Amén. El diablo está sembrando esas semillas en esos surcos. Ese surco que se hace a través de tu oído y que va a bajar invariablemente a tu corazón. ¿Sí me explico? Ahora el Señor dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes, que los guardes del mal. ¿Sí o no? Y nos exponemos y mencioné el ejemplo del camión, pero hermano, puede haber miles de agentes contaminantes. La televisión es uno de ellos, el cine, el WhatsApp, ¿sí o no? Los vecinos dicen por ahí. Amén. Los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela. ¿Sí o no? Amén. En el WhatsApp usted tiene grupos, ¿no? Grupos de vecinos, ¿no? Vecinos en alerta. ¿Sí o no? Chismosos, ¿no? Bueno, allá en China, yo sé que aquí no. Pero resulta, hermano, que esos vecinos mandan chistes, mandan imágenes, ¿no? Te ponen al tanto de la vida de la vecina de enfrente. O sea, tú ni siquiera lo preguntaste, pero ya te echaron todo el chisme. ¿Sí está claro esto? Amén. O sea, contaminan nuestras vidas. Y hablaba hace rato de las redes sociales, ¿no? Jóvenes y adultos, estamos en medio de esta generación de Facebook, Instagram, Twitter, todas, ¿no? Y estas, hermano, aunque no lo quieras, de repente por ahí se filtra o se pasa una imagen y dices, ay, caray, le das a adelantar rápidamente y hay todo tipo de imágenes. El diablo está sembrando. Amén. Y sabes, hermano, no solamente en las imágenes, sino también en los libros. No sé si sabes que hay pornografía en libros, aún sin imágenes. ¿Sí está claro? De repente usted ve ahí a su hijo leyendo algo y ¿qué lees? Hay una novela. Y usted no le ve dibujitos y dice, está bien, qué bueno que leas, que te ilustres, hijo. Pero, hermano, esas novelas son novelas eróticas muchas veces. No tienen dibujos, pero te hacen toda la imagen a través de palabras. ¿Sí está claro? Tal vez usted lo ha leído. Amén. Tal vez usted los ha visto. Amén. Son sutilezas, palabras suaves. El diablo no vino, hermano, y se le presentó a Eva de una manera grotesca. No se le presentó con su cola y su trinche. ¿Sí me explicó? Tampoco se le presentó de una manera así grotesca, con un monstruo y un cafecito. Platicó con ella, ¿no? Es que muchas veces pensamos que el diablo, hermano, es un ser asqueroso que echa baba y tiene los ojos llenos de lumbre. No, a veces es la persona que está junto de ti.
¿no? No voltees, no, es tu esposa, hermano, reconócela. No, no. Luego, sí, yo siempre lo pensé, dice el hermano, no. ¿Eh? Necesitamos limpiar nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. El Señor desea limpiar a su iglesia. Amén. Y necesitamos, hermanos, ser limpiados a través de su palabra. Amén. Porque esos pensamientos van a dar un fruto. Amén. Van a dar un fruto. No sé si usted alguna vez ha limpiado las ventanas de su casa. Hay un riel, ¿no? Ahí corre la ventana, hay un riel de repente. Ay, ¿por qué no pasa bien la ventana? Y usted empieza ahí con un cepillito o algo. ¿Qué sale? Cabellos, cucarachas, ¿no? Un montonal de pelos, mugre. O sea, ese camino, ese riel, está todo contaminado e impide que la ventana corra con toda libertad. ¿Usted ha limpiado alguna vez el lavadero de su casa, de su baño? ¿No? Está todo negro, mohoso, ¿sí o no? De repente le echa ahí el jabón y el líquido y de repente, ay, era blanco. Yo pensé que era negro. Y nuestro corazón, hermano, muchas veces se ha contaminado y se contamina constantemente. Amén, constantemente. Un día escuché un mensaje, hermano, que impactó mi corazón. Está en Hebreos 4:12. Alguien compartió de Hebreos 4:12. Amén. Hebreos, antes de Santiago, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hermano, a veces nosotros como pastores insistimos a los hermanos, lee la palabra, no dejes de congregarte, ven a los servicios. Amén. Y hay un deseo de parte de nosotros los pastores para que la congregación, para que la iglesia, aleluya, pueda crecer. Y ese es un deseo. Amén. Pero hay algo muy especial en la palabra de Dios, que la palabra de Dios, hermano, no es o no tiene el propósito solamente de hacernos crecer. Amén. La palabra de Dios, yo, hermano, no quiero que usted la vea como hacer ejercicios. La palabra de Dios no quiero que usted la vea como hacer sentadillas, o hacer abdominales, o hacer lagartijas, en donde usted va a hacer 500 repeticiones y entonces va a tener unos músculos tremendos. O sea, es que a veces, hermano, como que perdemos de vista eso y confundimos y pensamos que entre más lea, entonces voy a estar más fuerte espiritualmente, pero no quiero yo que se le dé ese énfasis, sino que nosotros podamos ver, hermano, que tener un contacto con la palabra de Dios es tener un contacto con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos aman a Cristo Jesús? Amamos al Señor, amamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén. Dice su palabra, vamos a Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hermano, nosotros somos de Cristo Jesús, pero hay un gran problema y es que muchas veces nosotros no estamos recibiendo a Cristo Jesús. O sea, no estamos recibiendo esa palabra. No estamos recibiendo en la manera proporcional como nosotros nos contaminamos. No estamos siendo limpiados por la palabra de Dios, no estamos siendo limpiados por Cristo Jesús. Y dice su palabra en Efesios que Él se entregó, aleluya, por su iglesia para purificarla, para santificarla, para que fuéramos una iglesia sin mancha. Para que todas esas manchas, hermano, que tenemos constantemente y a las cuales vamos a estar expuestos constantemente, amén, entonces podamos ser limpiados por la palabra. ¿Sí está claro? Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. O sea, Cristo Jesús se hizo carne
Amén. Dios se hizo carne a través de Cristo Jesús, pero el Señor Jesucristo, hermano, fue al cielo, aleluya, resucitó al tercer día, fue al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aleluya, y está hablando a nuestras vidas a través de la palabra. Y dice, a los suyos vino, o sea, el Señor viene y se presenta a nosotros y se presenta hoy, gracias a Dios, hermano, a través de una versión internacional, del lenguaje actual, de una Reina Valera 1960, de todas las formas posibles, Biblia en audio, Biblia animada, con dibujitos, para que nosotros podamos, hermano, interactuar con Él. Pero a veces, hermano, estamos siendo atraídos más por lo que el diablo está sembrando. O sea, ocupamos más tiempo en ver qué publicó hoy mi amigo, qué dice su estado. ¿Sí me estoy explicando? O sea, estamos más ocupados en escuchar a la serpiente, que en escuchar a nuestro Señor. Hay una gran diferencia, hermano, cuando se lee como un acto de acometimiento, amén, como que cuando se lee para tener una relación con Él a través de su palabra. O sea, usted puede leer como un acto de acometimiento. Usted puede leer como porque sé que necesito leer, porque sé que necesito pues buscar al Señor y entonces voy a leer. Yo no sé si usted, yo lo he pasado, a veces no he tenido ganas de leer, pero digo, necesito leer. ¿Amén? Pero hay algo muy diferente cuando nosotros decimos, Señor, quiero que me hables. Quiero que cambies mi forma de pensar. Necesito que me ayudes, aleluya, porque mis pensamientos están todos desordenados, porque tengo miedo. ¿Sí estoy diciendo claro? ¿Si alguna vez ha tenido miedo? Porque tengo miedo, porque tengo inseguridad, porque tengo deseo de hacer algo malo. Y entonces yo acudo a la palabra y me siento con Él. Y entonces el Señor, hermano, empieza a hablarme y empieza a limpiarme. Y empieza a quitar toda esa suciedad, aleluya, que estaba en ese surco que se había hecho a lo largo del tiempo. O sea, hay pensamientos, hermano, que están arraigados, están impresos en nosotros. Yo no sé si usted lo sabe, pero la pornografía, hermano, es altamente contaminante. Te deja las imágenes impresas ahí en tu mente, en tu corazón. Pueden haber pasado años y sigues teniendo esa imagen grabada. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser limpiado eso? Solamente Cristo Jesús puede limpiarlo. Solamente Cristo Jesús puede borrar esa imagen. ¿Sí está claro? Gloria a Dios. Hermano, hay una palabra para limpiar en griego que significa catarsis. Y la palabra es purificar. La palabra catarsis significa liberar. ¿Alguien alguna vez ha tenido una información en una USB y de repente la metes y de repente se borró todo? ¿Cómo lo recuperas? Ya no, ya se eliminó, ¿sí o no? Y el Señor, hermano, lo que hace es que esas imágenes, esos pensamientos, esos recuerdos, esas situaciones que nos hacían tener inseguridad, miedo, temor, odio, rencor, el Señor a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, por eso se entregó, dice, por su iglesia, nos hace esa limpieza a través de la cual nos libera. Nos libera del miedo, nos libera del temor, nos libera de la avaricia. El Señor desea limpiar nuestro corazón porque quiere una iglesia limpia. El Señor quiere sembrar en esos surcos nuevos pensamientos. Amén. Nuevos pensamientos. Él quiere sembrar sus palabras. Sabes, hermano, antes de que yo conociera al Señor, yo era una persona violenta, bravucón, enojón. En una ocasión, no quiero darle la gloria al diablo, pero estaba yo en el carro discutiendo con quien es mi esposa, gracias a Dios el día de hoy, pero éramos novios, ni siquiera estábamos casados. O sea, nada más imagínate, hermano, el grado pues no sé cómo llamarle, de inconsciencia en la que el diablo nos envuelve, que nos impide ver las cosas con claridad y darnos cuenta muchas veces de las cosas que están a nuestro alrededor.
Estábamos sentados en el carro, estaba yo tan enojado que discutiendo con ella, suelto el golpe con un puño en el parabrisas del carro y rompo el parabrisas. O sea, cuánta ira, cuánto enojo podía haber. Y ella no se pudo dar cuenta de, no, esa persona está loca. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que muchas veces no vemos porque el diablo nos tiene atrapados. Porque nuestra mente está toda corrompida, toda chueca, toda distorsionada. Y no vemos porque estamos en medio de la suciedad. Pero hermano, cuando el Señor viene, limpia. Y cuando nos limpia, nos permite ver las cosas con toda claridad. Amén. Porque la palabra de Dios limpia, purifica. El Señor, aleluya, está en esa intención de limpiar a su iglesia. ¿Sí está claro? ¿Sabes cuál es una de las batallas más fuertes? Amén, que yo veo en la Biblia. Usted podrá decir tal vez aquí unas batallas espirituales, dice la palabra en Corintios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero hay una pelea, una lucha fuertísima, hermano, que se dio que nosotros podemos leer en la Biblia. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días ayunando, ¿no? Y se enfrentó ¿contra quién? Pudo haber mandado, amén, contra Satanás. Pudo haber mandado, hermano, a legiones de ángeles, de huestes celestiales de maldad. Pudo haber mandado demonios. Pero sabes, hermano, se iba a presentar, iba a luchar contra nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que venir Él en persona. Amén. ¿Y sabes cómo lo venció? Con la palabra. Con la palabra. Y nosotros, hermano, tenemos ese regalo de parte del Señor. Que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Para que nosotros tengamos ese poder en nuestro corazón. El poder de la palabra, Cristo Jesús morando en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Amén. Hermanos de alabanza, si me pueden ayudar, por favor. El Señor quiere redarguir, limpiar, enderezar nuestros caminos. Aleluya. Hay pensamientos, hermano, muy fuertes, muy fuertes, que hacen literalmente que una persona pueda tomar una decisión de agarrar un arma, ponérsela en la cabeza y dispararse. ¿Sí o no? ¿De dónde nació ese pensamiento? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo sembró? ¿Cómo puede una persona ser limpiada de ese pensamiento? ¿Cómo puede una persona ser limpiada de un pensamiento de agarrar pastillas y meterte todas las pastillas y decir, pues ya, hoy es mi último día? ¿Sabes? Comúnmente esas personas escriben una carta, ¿no? ¿Saben? O sea, tienen el tiempo de tomar una decisión muchas veces, ¿sí o no? Mandan señales, dan avisos. ¿Sí está claro? ¿Pero por qué no se detuvieron? ¿Por qué no hubo un alto? Porque están contaminados. ¿Sí está claro? Y estamos hablando del mundo allá afuera. Pero hermano, hablando del mundo aquí adentro, hermano, hay muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que cometen suicidio espiritual. ¿Sabes, hermano? Difícilmente alguien se va de la iglesia de un día para otro. ¿Sí me explico? Yo he visto muchas personas, hermano, que lo primero que sacan de la iglesia son sus diezmos. No estoy mintiendo, lo he visto. O sea, dejan de diezmar. Dejan de diezmar. Ya, o sea, no sé, hermano, lo he visto. Me ha pasado, de repente digo, ay, caray, esa persona ya no diezma. Y no es una situación de que yo esté pendiente de los diezmos. No es por eso. Es que hay señales. Dejan de participar. Dejan de levantar la mano. Empiezan a llegar tarde. Empiezan a juntarse con amigos que no están en el mismo sentir, que no están en el mismo canal. ¿Sí me estoy explicando? O sea, sus pensamientos han sido contaminados. ¿Pero con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Pero hermano, no ese trabajo de esfuerzo, de ejercicio, de tener que leer la palabra, no, de sentarte, amén, a los pies de Cristo. Como María que se sentaba en la presencia del Señor. ¿Sí me explico? O sea, es que usted puede hacer muchas cosas, puede tener muchos ministerios, usted puede estar involucrado en muchas cosas y no estar disfrutando de la presencia de Dios. Y no estar disfrutando, aleluya, de ese agente limpiador en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Sabes, hermano, muchas veces, aleluya, yo me he cansado, muchas veces me he agotado físicamente y de repente hay una palabra que viene a mi mente y digo, a ver, como que no me hace mucha congruencia. Dice, venir a mí, los que están cansados y trabajados. Y de repente digo, no, yo lo que menos quiero ahorita es volver a ir a la iglesia, estoy bien cansado. Y me toca predicar todavía y tengo que tocar la guitarra, porque allá yo toco la guitarra, ¿sí me explico? Y luego con el calor y luego con muchas cosas, digo, ay, ya no tengo 20 años. Pero la palabra no dice, aleluya, que cuando tú vengas entonces no vas a tener un cansancio físico, sino que el Señor va a empezar a quitar ese cansancio, amén, en el interior. Amén. Y de tu interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y tendrás nuevas fuerzas. Amén. Como las águilas. Amén. Tendrás nuevas fuerzas. Entonces van a ser renovadas sus fuerzas. ¿Sí me estoy explicando? Y dice la Biblia en Apocalipsis, dice, es que tengo algo contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Amén. Y entonces tal vez usted diga, me voy a proponer. A partir de mañana voy a empezar. Hermano, deleítate en el Señor. Ven a Él. Toma tu cafecito, no sé, hermano, si tomas café, lo que te gusta. A mí me gusta tomar café. Yo tengo el hábito, ¿no? De tomar en las mañanas mi café y leo la palabra. Amén. Dice David, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué dice? Y esperaré. O sea, me presento y no salgo corriendo. No vengo y hablo, digo 1000 palabras y digo, Señor, se te acabó tu tiempo, ahí nos vemos. No, digo, ahora necesito esperar. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Entonces tomo la palabra, digo, Señor, háblame. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte a eso. Quiero invitarte, hermano, que tú puedas tener esa relación con Dios a través de la palabra, a través de Cristo Jesús. Él quiere limpiar. Él quiere hacer